Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo daily de nuestro podcast Hablemos de Frente. El día de hoy estamos con el colega acá, Sergito, presente. Hola, ¿cómo estás, Jorgito? Bien, ¿y tú, Sergio, cómo estás? Aquí estamos preocupados, pero bien. Ya, qué bueno. O sea, no, qué bueno que estás preocupado, digamos, pero qué bueno que estés bien, compañero. Mira, el día de hoy tenemos un capítulo especial a raíz de unas declaraciones que pudimos ver en la prensa que tienen que ver con el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, respecto al proceso de reajuste y de negociación del sector público, Sergio. Tema preocupante para la gente, ¿eh? Tengo un tema bien álgido sobre todo para los funcionarios públicos, y todo esto nace desde una propuesta del Partido Nacional Libertario que le hace al ministro Quirós. Partido de gobierno, ¿verdad? Ellos mismos se habían querido desmarcar un poco del gobierno, pero bueno, no lo invitaron a ninguna subsecretaría, no le ofrecieron nada, pero sí son parte del conglomerado igual. Oye, pero la ministra de la Mujer no es del Partido Nacional Libertario. No tienen actualmente, tengo entendido que no, es social cristiano. Ah, ya, y otra bancada. Mira, bueno, este tema la verdad es que ha generado harto debate y generó de inmediato una respuesta por parte de el presidente nacional de la ANEF respecto a las declaraciones del ministro de Quirós. Dice, no lo podemos aceptar. Quirós notifica que el reajuste del sector público será solo por la inflación este año y la ANEF responde. ¿Qué es lo que dice la ANEF? Nos llama la atención que una autoridad, particularmente el ministro de Hacienda, lo plantee como una imposición y no sea respetando la historia de una negociación de carácter ramal que en el Estado se da desde 1990, criticó el presidente del conglomerado. Para explicarle un poquito a la gente, la negociación anual ocurre cada noviembre, ¿cierto?, entre el gobierno y la mesa del sector público. Esto agrupa a 16 organizaciones grandes que se sientan en la mesa a negociar este aumento en los salarios para los funcionarios públicos. Así es. Bueno, la negociación es grande, ¿cierto? En el último proceso de negociación obtuvimos básicamente el reajuste sobre el IPC. Se propuso un reajuste total del 3.4%, dividido en dos partes. La primera parte del reajuste desde diciembre, pero nos enteramos, bueno, todos los que son funcionarios públicos saben que el reajuste no llegó en diciembre. No. Llegó en febrero, parcializado, marzo, con todo lo que se demoró la tramitación de la ley de reajuste del sector público, pero en términos nominales, ¿cierto?, era a contar del mes de diciembre, y ahora, a puertas del término del primer semestre, está pactado un segundo reajuste de un 1.4% adicional a contar de junio del 2026, más un incremento del 5% para las rentas bajas, pero en términos generales se pactó un reajuste sobre el IPC. Entonces yo creo que vale la pena decir, vale la pena tener esta discusión, digamos. O sea, yo entiendo los dichos del presidente de la ANEF sobre no retroceder, sobre la forma. Creo que no es la forma correcta por parte del ministro de Hacienda de establecer un piso de negociación sin que exista una negociación como tal. Me parece un poco impositivo, la verdad. No se puede no discutir estas alzas porque afectan directamente a los funcionarios. Bueno, hay que aclarar que el 3.4 en la práctica fue solo inflación de este año, haciendo ofrecer un 3.4 nominal general, ¿cierto?, lo que implicó un 0% de alza real. O sea, la vida está mucho más cara y se está ofreciendo básicamente lo que no habría ninguna ganada para los funcionarios. Claro. Puesto que la inflación a noviembre del 2025 se ubicó exactamente en ese porcentaje que es el 3.4. Sí, bueno, lo escuchamos todos los años al momento de negociar. Lo que dicen las asociaciones, las confederaciones de funcionarios es básicamente que no quieren arriesgar la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y por eso establecen como base de negociación el índice de precio al consumidor acumulado a la fecha en la que se negocia, haciendo una estimación de más o menos cuánto va a variar esto, pero en la práctica desde hace varios años hemos visto que las negociaciones se han quedado en eso, se han quedado en el IPC. Tenemos de hecho el registro histórico, digamos, de las últimas negociaciones. Sergio, en el gobierno de Piñera, en el año 2020, con el apoyo de 2/3 de los gremios que estaban negociando, se aprobó Solo 10 de los 16 gremios, ¿eh? Sí, 10 de los 16 gremios. Acá tenemos una tabla comparativa de las últimas negociaciones. Fue un reajuste nominal del 2.8 para rentas bajas, con una inflación en ese entonces del 2.5. En el ajuste real fue de un 0.3%. O sea, estamos hablando de menos de un 1% de reajuste real. En el año 2022 se negoció con un 4.3, con una inflación al 12%. En ese caso la negociación fue negativa, con una pérdida efectivamente de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ahí se sumaron 4 gremios, a diferencia de la negociación anterior, y fueron 14 de los 16 gremios grandes. Así es, fue una de las más desmejoradas, digamos, de las negociaciones.
Tenemos la del 2024, que se negoció con un reajuste del 4.9, con una inflación del 4.2 y una alza real del 0.7. O sea, muy bajito, bien bajito. Bien bajo. La verdad las cosas es que particularmente, bueno, esta negociación es una negociación del sector público, no es solamente del sector salud, Sergio. Sí, correcto. Esto abarca toda la administración del Estado y, bueno, para recordar un poco las asociaciones gremiales o las federaciones que están en esta mesa de negociación. Está la Confenat, está la FENAT, está la FENTES, la Confusam, la FENFUSAP y la Confesach, ¿cierto? Son las que se sientan a negociar este reajuste. Sí, o sea, la confederación nuestra es una confederación relativamente nueva, se constituyó hace poco. Confesach se está posicionando rápidamente en el Ministerio de Salud y nosotros esperamos, el año pasado no pudo participar de la negociación formalmente, sin embargo se ha ido instalando en cada una de las mesas de trabajo que existen en el Ministerio y nosotros creemos que van a ser parte importante del proceso de negociación que se viene para este año, que ya vemos con las declaraciones del ministro que ha comenzado. O sea, ya empezamos a hablar de negociación en junio de este año, cuando en la práctica siempre se empezaba a hablar de negociación cuando ya estábamos avanzando, ¿cierto? Yo creo que es bueno eso, ¿eh? Es bueno porque la discusión del presupuesto de la Nación para el próximo año ya comenzó en el Congreso en abril de este año. Pero igual el ánimo es lo que tiene que también imperar, porque se puede empezar a negociar muy temprano, pero el ánimo para negociar también es importante, porque finalmente puede cerrar las puertas para cualquier tipo de negociación, o sea, o aumento en este caso. Sí, pero las negociaciones no son fáciles, po. Nunca son ¿Cierto? fáciles. Nunca son fáciles las negociaciones, Sergio, y yo creo que si la impronta del ministro de Hacienda es una impronta dura de no querer transar, es porque está actuando como un negociador y los negociadores parten con cierto piso. Entonces, si te ofrece como piso el IPC, yo como asociación gremial o como confederación y como grupo de trabajadores tengo que adaptar mi estrategia de negociación. Y una puede ser endurecer, digamos, el discurso y no quedarse solamente con el reajuste sobre el IPC, tener esta discusión eterna sobre el guarismo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el porcentaje sobre el cual se va a negociar? Pero es un escenario que es complicado. De pronto vale la pena plantearse si es que es justo tener como techo el IPC o si es que eventualmente se pueden abrir otras conversaciones. Cómo empezar a discutir sobre... Mira, tenemos un invitado especial. Ha llegado Carter, es como Don Carter. Don Carter ha llegado. Todo el perfil. ¿Cómo está, don Gustavo? ¿Se quiere sumar? No. Queremos informar a la gente, queremos acercarnos a nuestros... Están grabando 3 veces al día. 3 veces al día. Sí. Estamos esclavizados, sí. No importa, de hecho, no nos vamos para la casa ahora. Graban más que Kaiser. No nos compare, por favor. Johannes. Pero bueno, esperemos la que idea es llegar. Resultado, po. Esperemos que de los Eso no monetiza nada, es solo gasto. Es solo gasto. Solo gasto. Como todo, amigo, como todo. Oye, no se niegue. Estamos conversando del reajuste. Acá tenemos un extracto de las declaraciones del ministro de Hacienda, Gus. Uy, eso está sabroso. ¿Está sabroso? Siéntese, por favor, amigo, conversemos. Sabroso. Súmense. Ya, pues entonces el tema del reajuste igual ha sido una materia que yo creo que vale la pena abrir la discusión desde ya. Igual las asociaciones gremiales dicen que este tipo de negociación debilita el diálogo, ¿eh? Igual con esta forma de negociar, ¿cierto? Debilitan los acuerdos. O sea, es muy difícil poder sentarse a conversar cuando se tiene este tipo de postura. Bueno, de hecho lo planteamos en un capítulo anterior del podcast cuando hablamos de la contención del gasto en salud con Gustavo. Que nosotros igual creemos que el gobierno ha tenido una mala impronta comunicacional. Bueno, es la evidencia, digamos, que cambiaron a su vocera de gobierno y a la de seguridad, ¿cierto? A la ministra de seguridad. Entonces, no por nada, digamos, esta no es la primera vez que un ministro sale y yo creo que como que se libera en extremo. Entonces, yo creo que puede ser una declaración apresurada, una mala declaración de pronto, de no querer sentarse a dialogar sobre una cosa que es bastante sensible para el sector, pero a mí me gustaría pasar del conflicto, del problema, a la propuesta, ¿cierto? Se advierte que va a ser una negociación compleja, pero quizás también es la oportunidad para intencionar otro tipo de acciones al margen de la negociación por el guarismo, ¿cierto? Por el porcentaje sobre el cual se van a aumentar o no las remuneraciones y empezar a hablar de otras cosas, porque ya si obtenemos un reajuste de 2% o 3% en el mejor de los escenarios sobre el IPC, eso en términos prácticos no es tanta plata, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera una mejora real y concreta de las condiciones remuneracionales de los trabajadores hoy día? Por ejemplo, es la carrera funcionaria.
que es una situación que ha estado abandonada durante muchos años. Hay propuestas de mejora, de creación de carreras funcionarias, de perfeccionarlas. Han habido gremios, digamos, de profesionales, por ejemplo, que han propuesto nuevos modelos de carreras funcionarias, han hecho estudios por parte de universidades al respecto, y es muy distinto, por ejemplo, para un profesional que ingresa en el grado 16, para un auxiliar del grado 24, pensar que en un periodo de 2-3 años más va a estar en grado 23, 22, 21. No, eso está lejos, ¿cierto? está lejos. Pero en términos de plata, ¿cierto, Sergio? Es mucha la diferencia en plata Sí. entre un grado y otro. Entonces, al margen del reajuste, es mucho más beneficioso pensar en hacer una buena carrera funcionaria, en comprometer, digamos, de manera transversal al sector político a legislar en torno a esta materia y ofrecer garantías de carrera funcionaria, y probablemente entrar a discutir otras cosas. Hoy día esto va muy de la mano del escándalo de las licencias médicas, de la confianza legítima, que está cambiando, digamos, el criterio en los tribunales. Hay que legislar respecto a la confianza legítima, entonces se podrían encadenar una serie de discusiones en torno al proceso de negociación que permitan fortalecer la negociación y no solamente arriesgarla por el porcentaje del IPC que se va a reajustar para nosotros. De todas formas, igual hay que reflexionar, ¿eh? Hay que reflexionar, o sea, ¿es realmente justo o puede el sector de la salud aceptar el reajuste del IPC, ya que la demanda asistencial se mantuvo después de la pandemia? O sea, los números se han mantenido, ¿cierto? Y hacer la comparativa con otro departamento, otros servicios del Estado, ¿cierto? Pero salud quedó con una demanda alta asistencial, y creo, mi parecer, que no es justo. No es justo, nosotros igual tenemos harto trabajo, ¿cierto? Y compararnos con la otra administración del Estado es complejo, porque nosotros realmente quedamos con una carga asistencial grande, y más encima que ahora se ha ido debilitando con estos recortes, peor aún. Sí. Bueno, de hecho estamos en emergencia sanitaria para destrabar las listas de espera oncológicas. Hay un plan de atenciones oncológicas con un reforzamiento y un aporte de recursos que es bastante importante por parte del nivel central hacia los servicios de salud, y esa urgencia, digamos, de atender a estos pacientes oncológicos que han estado postergados por distintos motivos. Buena parte de eso es por el efecto de la pandemia sobre las listas de espera. Implica que se tengan que hacer esfuerzos humanos, ¿cierto? Que los funcionarios, las funcionarias tengan que trabajar mejor con estos recursos, y nosotros creemos que es gravitante, que es clave que se ofrezcan condiciones de trabajo acordes al desafío que tenemos por delante. No hemos salido de la pandemia, creo yo. Yo creo que cambiamos de la pandemia de coronavirus por una pandemia de salud mental, por una pandemia de listas de espera, por una pandemia del cáncer, ¿cierto? De las prestaciones que nos entregaron. Hemos tenido distintos tipos de situaciones muy complejas en el último tiempo. Hoy día estamos enfrentados a lo que es la contención del gasto, la eficiencia en la administración y cómo eso impacta en la calidad de la atención que se le puede entregar a los usuarios. Entonces, ese desafío ha hecho que esté como bien encrispado el ambiente. En general, los ambientes laborales están bastante tensos producto de esta discusión, y yo creo que las declaraciones del ministro no aportan mucho a eso. Por eso también es importante en cómo entregamos el mensaje, porque muchas veces estos anuncios se anticipan antes del diálogo. Antes de sentarse a la mesa se anuncian estos ajustes, ¿cierto? Y dicen algo que es la tónica de la autoridad. Es anunciar algo sin sentarse con los protagonistas en la mesa. Y eso también habla de la mala manera en que tienen de abordar los temas, ¿por cierto? O sea, así es. Más allá de que quieran instalar cómo trabajar, tienen que sentarse primero a conversar con la gente, porque es lo que siempre le estamos reclamando a la autoridad, que se toman decisiones sin preguntarle a los involucrados. ¿Y usted, don Gustavo, qué piensa respecto a esta discusión? Bueno, yo vengo llegando recién y hice un análisis mientras estaba en mi eterna letargía esperando en la tesorería, porque me cayó la ley, compañeros, me cayó la ley. Acabo de firmar mi convenio para pago del CAE. ¿Cuánto debía? Vamos a reservar el monto adeudado, lo vamos a reservar, pero me cayó la ley, y mientras hacía la espera
y ayer estaba leyendo algo relacionado con el tema del reajuste. La deuda del CAE en el país representa aproximadamente 4 puntos del Producto Interno Bruto. 4. Sí. Es una cantidad de plata Brutal. impresionante. Es brutal. Entonces, mientras esperaba la agonía para poner la firma, me puse a pensar que en realidad la lógica bajo la cual el ministro de Hacienda llegó y trató de poner su impronta es súper proteccionista del sector privado a expensas de los costos que los mismos ciudadanos tienen que pagar para lograr mantener la operatividad del Estado y asegurar los derechos fundamentales que en el fondo tienen rango constitucional. Así es. Entonces, en la recaudación que se está realizando por la tesorería a través de los cobros de todas las cuentas impagas asociadas a impuestos, asociadas a deudas con el Estado, está logrando capitalizar el dinero que en campaña prometió que iba a haber de superávit el presidente actual. Entonces, igual me parece un poco... Es como cochina la manera de hacerlo, porque no fueron transparentes Claro. al momento de proponer la idea y al momento de decir con toda franqueza cuál iba a ser el origen de los montos que se iban a recaudar y de qué manera iban a lograr reducir el gasto público y la deuda fiscal finalmente. Entonces, uno de los mecanismos es, claro, esto que se está haciendo ahora con el crédito del aval del Estado, y después tenemos los otros mecanismos que ya han sido sabidos de manera popular. Me parece que la situación igual tiene matices, porque no todos los casos son iguales, pero sin embargo la normativa y la indicación se está aplicando a rajatabla por parte del Ministerio de Hacienda, y la recaudación de la tesorería se está realizando de manera que es como bien poco ortodoxa. Así es. Yo me apuré en realidad. Han habido muchos reclamos al respecto. Yo en me el último apuré tiempo. y me asusté por el tema de los embargos de la cuenta corriente, porque la demanda ejecutiva por la deuda del CAE se salta un montón de procesos administrativos que me parece que por el hecho de ser un crédito que tiene la garantía estatal, tiene ciertas particularidades que le permiten finalmente, en términos procesales al Estado, realizar el embargo directamente de la cuenta corriente Como un que tributo. tenga asociado, a diferencia de lo que ocurre con las demandas ejecutivas de las instituciones comerciales, que Claro. hay que pasar un proceso largo, hay que ir Que quemando un lo están montón de tratando etapas. como un impuesto. Eso tienen más facultades, digamos, de tijera. Exacto. Entonces la facultad, bueno, aquí entramos al tema del monopolio del uso de la fuerza. No es solamente asociado a lo que tiene relación con las Fuerzas Armadas, sino que el monopolio del uso de la fuerza tiene relación con la manera en la cual el Estado se relaciona con la ciudadanía, ¿cachai? ¿Tú Y crees, las que, formas ¿tú crees de que eso se relacionarse extrapola, son varias. digamos, a esta... Porque estamos hablando hoy día de la negociación del sector público, de las declaraciones del ministro de Hacienda. ¿Tú crees que esa impronta, digamos, de media impositiva se traspasa a este caso? Sí, desde luego. Yo creo que es la impronta, va a ser la impronta por los próximos 3 años y medio que nos quedan de gobierno. Yo espero que existan algunas señales, obviamente, que permitan ir, no sé si atenuando es la palabra, pero que permitan ir matizando un poco las políticas que se intenten instalar. Yo creo que ya va a ser a partir del próximo año, porque este año 2026 me parece que está perdido en términos de políticas públicas. Se está tratando solamente de generar recaudación, hacer caja, y yo esperaría que a partir del año 2027 empiecen a presentarse proyectos importantes de desarrollo para el país. Igual la ciudadanía no aguanta más ajustes tan grandes. En lo que queda del año no creo que aguante. Sí, yo creo que esa piscina no tiene agua suficiente, No. verdad, para que la gente manifieste su malestar, como sucedió en el año 2019 con el estallido. Ya no hay agua para esa piscina porque la experiencia fue mala. Así es. Se ocupó un momento, una instancia, una coyuntura política que habría permitido realizar cambios importantes en el país. Se desaprovechó. Y sin embargo, por la inexperiencia, por la impericia, por esa impronta como bien prepotente de algunos sectores de la izquierda, se tiró toda la basura lo que se logró acordar por la vía política, y nos farreamos el proceso constituyente. Y la verdad, yo creo que no hay agua para que eso vuelva a ocurrir. La gente probablemente se va a manifestar de distintas maneras. Estamos en una era de digitalización donde
el peso de un comentario, el peso de un viral, pareciera que vale más que una protesta en la Más que una calle. protesta, El peso del reel. Porque la gente, la política, la élite política está más pendiente De eso. de cómo se mueve la brújula y de cómo va cambiando la balanza en las redes sociales, porque ahí es donde está el poder actualmente, ¿cachai? Bueno, por eso nosotros igual estamos haciendo este ejercicio, digamos, de comunicar utilizando este tipo de plataforma, porque efectivamente el poder, donde hay un vacío, que no está en la calle, digamos, que no está en el Parlamento, probablemente tampoco está en el gobierno, sí está en este punto de encuentro que son las redes sociales, y que son bien democratizantes, bien peligrosas también, porque el contenido de las comunicaciones se puede desvirtuar, se puede manipular, se pueden hacer muchas cosas. Hoy día trabajamos full con inteligencias artificiales, pero también es una herramienta que parece ser muy poderosa para llegar de otra manera. Esto, por ejemplo, 10 años, 20 años atrás no existía. No existía la posibilidad, digamos, de comunicar de esta manera. Siempre han habido formas distintas, pero yo creo que tenemos que aprovecharlo. Sí, yo creo que tiene que ver con la manera de desconcentrar y democratizar el poder. Y el poder no entendido como poder político, como poder económico, sino que como el poder del saber, el poder del conocimiento. Hace unos días atrás, yo creo que se van a acordar los dos, escuchaba una entrevista que le hicieron a Mirko Macari, que es un periodista bien reconocido y bien reputado en el país. Fue director del Mercurio en su momento, fue director del Mostrador, fue editor de muchos medios de comunicación súper importantes en su debido momento. Panelista de la Cosa Nostra. Panelista de la Cosa Nostra, sí, esa es la droga que consumía. ¿Cómo se forraron esos, por sí? supuesto, sí. ¿Cómo se forraron con Quirós y con quién era el otro? Con Mayol. Sí, pero Fue súper bien. Pero esa entrevista que hizo, a todo esto el tipo se alejó de todos los medios de comunicación, hizo como una especie de harakiri y dijo que estaba hastiado de todo lo que venía haciendo. Y dentro del análisis que hacía en esa entrevista, hizo como una especie de alegoría al poder y a cómo se manifestaba el poder en los años 90, inicio de los 2000 versus lo que está sucediendo ahora. Y finalmente concluía que la élite chilena siempre tuvo la capacidad de gozar de poder y del conocimiento a través de medios de comunicación que eran elitistas, porque Para comprar ellos. el diario, Por ellos y para ellos. comprar el diario, comprar revistas, Ajá. era una cuestión que Canales de televisión. estaba como reservada para personas que tenían gran poder adquisitivo, y ellos lo identificaban de esa manera, y los medios de comunicación, que eran formales en esa época, funcionaban en base a esta convicción de que ellos eran parte de la élite. Y lo que está sucediendo hoy en día es que los medios de comunicación tradicionales ya no forman parte de la élite. La radio ha tomado una preponderancia importante en términos de la comunicación, de la información. Es la más confiable. De la calidad para de los ciudadanos. de la calidad y de la veracidad de la información. Y es un botón de muestra que ha recuperado su estatus, la radio como medio de comunicación que genera confianza en la ciudadanía. Y por otra parte tienes los medios de comunicación a través de todos los canales digitales, que es como lo que estamos haciendo nosotros. Y finalmente los medios digitales, hoy en día hay más celulares que personas en el país. Y eso te asegura que a lo menos todas las personas tienen un teléfono en su mano donde pueden acceder a la información, cuestión que antiguamente no ocurría, por ejemplo, con los periódicos, con las revistas, con la información más formal que se generaba, ¿cachai? Y lo que nosotros hacemos acá sí va en esa línea de ir democratizando y de permitir que todas las personas tengan acceso al conocimiento, a escuchar cosas que de repente no escuchan otras partes, una visión crítica sobre algunos temas, que de repente puede tener un componente un poco más pasional, pero también tiene un componente que es numérico, aporta dato duro, ¿cachai? Y tenemos la capacidad de generar esta discusión en términos bien saludables y con la menor cantidad posible de sesgos, porque en lo que hemos hecho hasta ahora tratamos como de no cegarnos en decir que todo es malo a la derecha y que todo es bueno a la izquierda, o que todo es malo a la izquierda y todo es bueno a la derecha, ¿cachai? Hemos tratado de poner el punto intermedio en la conversación y de reconocer las cosas que son buenas y las cosas que son malas de ambos sectores, ¿cachai? Y no sé,
estaba leyendo delante una información que compartieron los compañeros de la confederación a la que pertenecemos, referente a los últimos reajustes que han ocurrido en el país desde el retorno a la democracia. El promedio de reajuste está alrededor del 4,5%, es el promedio, desde el año 90 hasta el año pasado. Y la proyección de reajuste para este año iba a ser probablemente la más baja de todas, ¿cachai? Y eso igual es una conversación que en algún momento hay que ponerla en la mesa y ver, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Cachai? Nosotros venimos de 4 años de gobierno de Boric, donde el primer año un reajuste del 12%, después fue un 5%, después fue un poquito menos, y el año pasado cerramos en 4,6% el reajuste. Siempre sobre el IPC, digamos. Pero siempre sobre el IPC, y este año lo que se está proponiendo de parte de este gobierno es que el reajuste no va a ser sobre el IPC, va a ser un reajuste bien tacaño, ¿cachai? Y no sé de qué manera va a reaccionar el aparato público, los funcionarios públicos en realidad, con esa noticia. No sé si se han comenzado a generar las discusiones en profundidad del impacto que va a tener para el bolsillo de los funcionarios públicos. O sea, bueno, como llegaste de paracaidista a este podcast... Por una razón más que justificada, más que plausible, y estamos contigo en tu dolor. El dolor, mi pecho todavía tiene dolor a esta hora. Me imagino, yo creo que el pecho y la mano con la que firmaste. El bolsillo, sobre todo. El bolsillo también. ¿Podríamos decir entonces que Gustavo es como Otaquín? ¿Como el Pollo Castillo? Oye, voy a perder mis privilegios, amigo. Voy a perder mis privilegios. No, mi presidente. Oye, el Pollo Castillo, te tocó pagar el CAE, y aparte se le murió el Oliver Triguez, se murió en un accidente de helicóptero. El streamer y el cantante. Sí, pues había estado hace poco con el cantante. Pero amigos, esos son casos que a mí me dan vergüenza, igual, porque Otaquín es una persona que tiene una cantidad de seguidores, factura una cantidad de dinero mensual. Claro. El Pollo Castillo, ese con mayor razón, ese compadre es conocido a nivel internacional, entonces volviendo al tema de fondo, digamos, hay capacidad de pago, y lo que se anunció de entrada, digamos, que eran las personas con rentas altas las que iban a tener que pagar, no como pobres dirigentes, sus créditos. Pero sí, de hecho, la Maca tiene un par de colegas en el hospital de Puerto Montt que le comentaron que habían sido embargadas sus cuentas corrientes, y enfermeras turnantes con el sueldo que tiene un enfermero turnante en el sistema público. No es una millonada, no es un Montepío, inferior al monto que se había dicho. Ciertamente está muy por debajo del monto que se había avisado inicialmente. Entonces, como que el criterio... Y bueno, y aquí vamos a una discusión que tuvimos unos días atrás, una semana, respecto a la manera en la cual se está comunicando la información en el gobierno, porque se comunica una cosa, pero en los hechos se está haciendo algo totalmente distinto a lo que se comunica. Entonces hay un problema profundo en la manera en la cual la información está bajando hacia la ciudadanía. De hecho, el ministro Quiroz dijo que también había habido un problema porque las cuentas que le embargaron, ¿cierto?, estas cuentas corrientes, no sobrepasaban los 3,5 millones que habían puesto como un límite, y que finalmente les descontaron a los que ganaban mucho menos igual. Ahora, lo otro que nosotros nos supimos poner atención fue en las declaraciones que hizo el senador Carter, cuando dijo que si nosotros reveláramos de dónde vamos a hacer estos 6,000 millones de recortes, quizás nos queman la calle, claro. O que el mismo presidente de la República en su cuenta pública dijo que con este bencinazo él pensaba que iba a haber un nuevo estallido social. Entonces son dos mensajes que finalmente ellos como que tenían conciencia de lo que podía ocurrir, pero finalmente no pasó nada. O sea, pero es que igual es evidente que si tú estás en un posicionamiento político de instalación, en este caso, evidentemente que ellos van sopesando cada una de sus decisiones y analizando los posibles escenarios que se pueden presentar. O sea, es evidente que si tú les vas a aumentar el costo de vida a las personas, porque evidentemente eso sucedió, aumentó el valor de la UF, las bencinas se dispararon por los cielos, toda la cadena de distribución que depende de los combustibles va a repercutir, digamos, en el valor final de los productos que llegan a la mesa de las personas. O sea, con eso en mente es evidente, digamos, que ellos tienen que haber analizado, haber hecho el cálculo de que esto podía tener algún tipo de repercusión en la popularidad del gobierno, partiendo por eso, pero también que eventualmente podrían haber movilizaciones. Ahora, de qué cuantía, de qué peso van a ser esas movilizaciones, eso es otra cosa, y yo creo que acá estamos frente a un juego de equilibrios. Va a haber una pelea, digamos, por parte del Congreso, donde el gobierno tiene mayoría.
en implementar su reforma. Van a haber también una suerte como de defensa a nivel judicial. Ya estamos viendo, hay una pugna, que para los que son medio ñoños del asunto, una pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en torno a la aplicabilidad y a las notificaciones dentro de los procesos de embargo y de cobros del CAE, donde la Corte Suprema está rechazando todos los recursos de protección que se habían presentado sobre los procesos de cobro y notificación del CAE, y el Tribunal Constitucional les dijo a la Corte, bueno, infórmeme de qué manera usted está notificando esto, ¿ya? Y mientras me informa, tiene que suspender los efectos del acto y todo eso. Entonces está súper interesante. En la mañana tuvimos una comunicación con un estudio jurídico, Gustavo, que es bien activo en redes sociales. Se llaman Acción Funcionaria. Y tomamos contacto con ellos, los invitamos a participar de uno de los capítulos del podcast, y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos para conectarnos a través de manera remota. Probablemente estamos intrusiando, estamos descubriendo el mundo de la producción de contenido, pero en esa conversación invitarlos a hablar de algunos temas que son contingentes. Entonces de pronto podemos hacer algo en torno al tema del CAE, que yo veo que el tema del CAE, primero, es de interés funcionario, ¿cierto? Mucho. Pero además de ser de interés funcionario, es una situación que es súper contingente y es un verdadero dolor de cabeza para los abogados hoy día, porque no hay ninguna certeza en torno a eso. Entonces yo creo que es un tema que está en evolución. Probablemente vamos a tener más noticias respecto a esto, y también respecto al proceso de reajuste del sector público. Nosotros conversamos antes que tú llegaras, Gustavo, de que también es una oportunidad para las federaciones y confederaciones de trabajadores de nuestro sector, particularmente salud, de intencionar la discusión sobre otras materias que no sean solamente el guarismo sobre el cual se va a reajustar el sueldo este año, ¿ya? Porque, no sé, pues ya si hablamos de un 2% de reajuste, bien, pero en la práctica hay otras cosas que están dentro hoy día del marco normativo que nos rige. Claro, porque reajuste no es solamente que te den más plata, dicho en términos bien burdos, no es dame plata. Exacto. El reajuste, de la manera que lo veo yo, y probablemente lo compartimos sin haberlo conversado, el reajuste va más allá, tiene que ver también con mejoras en ciertas condiciones laborales, con mejora en ciertos procesos administrativos, en mejora, no sé, pues, en la cobertura de brechas de personal, en la cobertura de brechas asistenciales. Así es. El reajuste es harto más que ese porcentaje que en el fondo se ve en tu cuenta corriente desde el 1 de enero del año siguiente, ¿cachai? O sea, es una ley miscelánea. De hecho, la ley de reajuste contiene muchas cosas, ¿cachai? El componente porcentual de cuánta plata vas a recibir adicional ocupa muy poco espacio de toda la ley de reajuste, porque lo que contiene son regulaciones en diferentes materias. Yo creo que ahí es donde quizás habría que ponerse un poco más serio y trabajar en profundidad e incorporar cosas que nosotros las hemos discutido acá y que la verdad no se pasan ni tangencialmente en la ley de presupuestos, ¿cachai? Pero yo creo que es momento de quizás introducirla, a la vista de que va a ser muy difícil la negociación por más plata, pero finalmente se puede tener más plata, pero no que te llegue de manera visible, ¿cachai? Te va a llegar de manera indirecta, pero te va a llegar igual, porque quizás va a mejorar tu calidad de vida funcionaria, va a tener menor carga asistencial, va a poder entregar una mejor calidad de atención, va a poder pasar más tiempo en tu casa, ¿cachai? Va a poder hacer teletrabajo, por ejemplo, la gente que puede hacerlo. La implementación de las 40 horas. Entonces, yo creo que hay hartas maneras en las cuales se puede reajustar un poco la función pública más allá de la plata. La misma carrera funcionaria, conversábamos con Sergio recién. O sea, para mí como profesional, o para un auxiliar, para un técnico, digamos, es mucho más atractivo esperar tener una buena carrera funcionaria, mejorar de grado, pensar que de aquí a que nos tengamos que retirar voluntariamente del servicio, ¿cierto? Que vayamos a jubilar, estemos ojalá en el grado tope de nuestros respectivos escalafones. Considerando que así como vamos a jubilar a los 70 años, También, y discutir otro tipo de situaciones, porque hay ciertos puestos de trabajo que igual van repercutiendo en la calidad de vida de las personas. Entonces la gracia tampoco es jubilarse, enfermarse y morirse, ¿cierto? La idea es que tener una oportunidad de júbilo, y esa discusión yo creo que es parte importante de lo que termina siendo el reajuste del sector público, que es tratado como una ley donde se meten muchas cosas, y está bien que sea así, que se aproveche, digamos, para discutir en términos más amplios las mejoras de las condiciones de trabajo, y no solamente enfrascarse siempre, porque hay muchas personas que están preocupadas del porcentaje de reajuste, y es válido, lo entendemos, a todos nosotros nos preocupa, pero hay otras cosas que están de fondo, que de repente pasan coladas y que de pronto
también está en la oportunidad de empezar a conversarla. Se hace todos los años, pero creo que este año particularmente con una negociación difícil por venir, también es la oportunidad de ir intencionando otras cosas. Y también que los mismos gremios se vayan uniendo, porque como decíamos, gradualmente a través de los años eran pocos los gremios que se sumaban a la mesa de la conversación, ¿cierto?, del diálogo, y que vimos que en un principio eran 10 confederaciones, ¿cierto?, después fueron 14, pero la idea es que todos se puedan unir a llegar a conseguir un objetivo en común, porque si estamos disparando para todos lados, difícilmente, o sea, igual la autoridad se aprovecha de eso, que no hay unión por es que los que no firman, digamos, porque no están de acuerdo con el resultado de la negociación. Sí. Y siempre van a haber disidencias dentro de las mesas de negociación. Yo creo que eso igual es esperable en este proceso. Ahora, si este proceso, digamos, termina siendo muy duro y firman 4 o 5 organizaciones de un total de cerca de 20 hoy día, solamente te da luces de cómo fue el proceso y qué tan representativo es de lo que se puso sobre la mesa. Sí, yo creo que estos son los mejores 4 años, la mejor coyuntura que ha habido en los últimos 30, 40, 50 años para que los movimientos sociales, para que los movimientos sindicales logren unificar una lucha en común y dejen de lado los intereses particulares que tienen, porque todos sabemos que cuando se pelea la ANEF con la CUT y todo lo que está entre medio, hay varias cositas que no salen a la luz pública, se negocian en privado, porque son intereses que ellos como organizaciones siempre han defendido y tampoco lo han ocultado, ¿cachai? Son cosas que la han reconocido de esa manera. Pero yo creo que es momento ahora de que todos logremos trabajar de manera unida, sin este celo sindical, sin esta cuestión de pensar que nuestra organización es mejor que la otra y eso tiene que verse reflejado en el papel, sino que actuar como un solo organismo sindical, como una central unitaria auténtica, así, pues, no como una CUT, sino que una central de trabajadores de Chile. Sí, bueno, es un escenario complejo, la verdad, las cosas. Somos grupos de interés finalmente. Somos grupos de interés, tenemos nuestra agenda, nosotros lo reconocemos. Y equilibrar eso, si ya es difícil para las organizaciones del mundo del trabajo, llevar esa falta de organización o de uniformidad en torno a la representatividad del mundo del trabajo a una mesa de negociación es complicado. Puede pasar lo que dice Sergio, digamos, que eso beneficia a la contraparte, que beneficie al gobierno en términos de ofrecer una negociación por debajo de lo que podríamos alcanzar. Esperemos, pues el mejor de los escenarios, digamos, que haya más unidad por parte del mundo del trabajo. Se están instalando nuevos actores. Nosotros somos parte de una confederación que es nueva, que se tiene que instalar y se tiene que desplegar en esta mesa de negociación que se viene. Así es que ahí está el desafío, también a dejar atrás ciertas rencillas, ciertas diferencias en pos de una mejor negociación. Así es que vamos a estar atentos a la contingencia y vamos a estar comunicándole cualquier novedad. Y tenemos nuevos capítulos del podcast. Este va a ser mucho más corto, pero la conversación y el tema lo permitió. Interesante. Es un tema súper interesante. Y próximamente esperamos tener a nuestro primer invitada externo a nuestra organización para que participe de este maravilloso proyecto que es Hablemos de Frente. Tenemos harto contenido para transmitir, así que vamos a estar viéndonos más de lo que esperamos. Igual queremos agradecer a la gente que por el apoyo a través de distintas plataformas. Estamos en Instagram, estamos abriéndonos en TikTok, estamos en YouTube, ¿cierto? Y prontamente puede ser que hagamos algún tipo de transmisión en vivo. Y en Spotify también estamos. Sí. Nos falta subir el daily a Spotify, pero una vez que lo subamos vamos a quedar completamente al día. Así que eso. Esto fue Hablemos de Frente. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.